Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión del control fitosanitario en el cultivo de cacao. Hoy vamos a trabajar, decidí dar esta sesión virtual comenzando por el manejo integrado del cultivo para saber exactamente dentro de la contextualización de nuestro programa saber a qué vamos enfocándonos dentro del mismo. Entonces, sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta sesión. Entonces, hablamos de que el manejo integrado del cultivo es un método de control de plagas y enfermedades que combina el uso de productos fitosanitarios, organismos beneficiosos y prácticas culturales tales como las barreras físicas, fertirrigación, selección varietal, etcétera. El objetivo del manejo integral del cultivo es el control racional y eficaz de las plagas y enfermedades, que es prácticamente lo que nosotros enfocamos en nuestro programa de formación, el control fitosanitario. Entonces, cuando hablamos de fertirrigación, hablamos exactamente de cuando hacemos la fertilización junto con el riego, exactamente. Y cuando hablamos de la selección varietal, son las variedades que nosotros utilizamos para el mejoramiento o para implementarlo en nuestra unidad productiva. Ustedes me imagino que han trabajado cantidades de clones y los deben haber traído bien de Arauquita, de Santa Elena, que es donde se produce la Federación de Cacaoteros de Colombia, y allá es donde existe toda esta variedad y se puede conseguir ese material vegetal. Igual, dentro de este programa, pues me gustaría que cuando ustedes estemos socializando presencialmente, entonces nos cuenten exactamente de dónde han adquirido ese material vegetal para implementarlo o para plantarlo dentro de su unidad productiva. Entonces, esta forma de trabajar presenta una serie de ventajas entre las que se destacan el reducido riesgo para el aplicador, la gran variación de opciones de control para todos los problemas fitosanitarios, así como una mejor estrategia para el manejo de resistencias. El trabajar de esta forma facilita también el acceso a mercados más exigentes, pues nosotros sencillamente sabemos que para competir en el mercado debemos competir con calidad. Exactamente. Entonces, de ahí la aplicación de las buenas prácticas agrícolas que tengamos nosotros dentro de nuestra unidad productiva. Los tratamientos a aplicar se justifican en base a muestreos rutinarios, evitándose de esta forma hacerlos con una intensidad mayor que la más estrictamente necesaria. Los programas de manejo integrado desarrollados por Syngenta Biolin, que es una de las empresas que ya más adelante veremos qué es lo que nos produce, son compatibles con los distintos sistemas de calidad y protocolos existentes tales como producción integrada. Los organismos beneficiosos o auxiliares tienen un papel preponderante en los programas de manejo integrado de cultivos. En cultivos de gran importancia económica como el tomate, como el pimiento y el pepino bajo invernadero, se han desarrollado programas basados en la aplicación de insectos y ácaros beneficiosos que han demostrado su eficacia. Aquí hacemos referencia a estos cultivos sencillamente porque son los cultivos donde se ha experimentado la aplicación de estos organismos beneficiosos como la tricograma y que más adelante veremos cuáles son otros que nos pueden servir para implementarlos como control biológico dentro de nuestro cultivo. Es posible desarrollar un programa de control de las moscas blancas, Bemisia tabaci, Trialurodes vaporarium, en tomate mediante la suelta escalonada en el invernadero de Eretmocerus mundus, Eretmocerus eremicus y o Encarsia formosa. Se encuentran disponibles en el mercado formulaciones especialmente desarrolladas por Syngenta Biolin para introducir estos auxiliares tanto en el invernadero como al aire libre. Entonces, estos son los parasitoides que nos produce Syngenta Bioline para utilizarlos como control biológico dentro de nuestro cultivo para parasitar larvas, parasitar huevos, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Dice que el control integrado de plagas mediante insectos auxiliares en pimientos se basa principalmente en la suelta de Amblyoscius cucumeris, Orius labigatus, Eretmocerus mundus y Ambliceus californicus. Los dos primeros controlan los thrips. El Eretmocerus mundus es una herramienta fundamental en el control de Bemisia, mientras el Ambliceus californicus controla la araña roja.
Entonces, para cada insecto plaga, ellos producen un respectivo parasitoide para que sean liberados dentro del cultivo y logren controlar estos respectivos insectos. Son muchos los factores que intervienen en la decisión de implementar prácticas de conservación ambiental. La capacitación y la concientización sobre prácticas que ayuden a conservar y mejorar el medio ambiente son fundamentales, sin embargo, no es suficiente. A la par de la difusión de prácticas básicas, se necesita un abordaje integral que permita capacitar, educar, demostrar, apoyar y acompañar en todo el proceso a los promotores agrícolas. Entonces, en este programa vamos a abordar 3 dimensiones claves de la protección ambiental: el uso adecuado de plaguicidas, la protección de microcuencas y la reducción de liberación de gases que ocasionan calentamiento global. Eso es lo que prácticamente vamos a perseguir dentro de este programa. Pero entonces aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué es una plaga? Pues las plagas son cualquier organismo que afecta la producción de los cultivos, causando pérdidas económicas. Las plagas causan daño a las plantas y reducen su producción. En algunos casos causan pérdidas totales de la cosecha o reducen la calidad del producto cosechado. Entonces ustedes ya deben tener identificadas las plagas que atacan nuestro cultivo en la unidad productiva. Entonces allá ustedes nos contarán cuáles son exactamente esas plagas limitantes. Pues habrán barrenadores de tallo, barrenadores de fruto, y cuál es la más limitante que se les ha presentado a ustedes dentro de su cultivo de cacao. Una enfermedad, ¿qué es una enfermedad? Entonces dicen que en una planta es producida por un agente patógeno, hongo, bacteria o virus. Da lugar a una alteración que afecta a la síntesis y a la utilización de los nutrientes, repercutiendo así en un cambio de apariencia de esta y o una menor producción de menor calidad que si la planta estuviera sana. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Bueno, no sé, casi siempre la moniliasis es la que más ataca a nuestros cultivos de cacao. Vamos a mirar a ver qué controles han utilizado ustedes para eso y qué podemos implementar, pues, para evitar tanta esporulación dentro de nuestro cultivo, porque sabemos que una mazorca con harta contenido de enfermedad de moniliasis a unos 2 metros de altura que se encuentre es capaz de infectarnos casi el 40% del cultivo de las mazorcas, se encuentre más o menos a unos 20 metros. Entonces la esporulación es máxima. Es por eso que debemos ver esa parte de cómo podemos controlarlo de la mejor manera. Y pues entonces aquí concluimos con los factores importantes para establecer un cultivo. Entonces, ¿cuáles son los factores? Son factores ambientales, factores técnicos, factores socioeconómicos. Dentro de los factores ambientales tenemos la precipitación, las temperaturas, la radiación solar, el suelo, la vegetación y la fauna nativa. Entonces, ¿cuáles son estos factores? La precipitación, pues la cantidad de lluvia que cae dentro de nuestra región. Las temperaturas, pues las adecuadas para producir nuestro cultivo. La radiación, siempre cada cultivo necesita de cierta radiación, horas de radiación solar o horas luz para poder ejecutar bien la producción de sus azúcares, en este caso, como es el cacao. El suelo, lógicamente, lo podemos modificar, podemos fertilizar, pero esto basados en un análisis de suelo. No sé si de pronto ustedes tengan la oportunidad de hacer sus análisis de suelos, pero es importantísimo. Y la vegetación, pues lógicamente, como es un cultivo agroforestal, entonces debemos tener en cuenta esa parte. Y la fauna nativa, lógicamente, ver los insectos benéficos y tratar de controlar la aplicación de agroquímicos para combatir las plagas y entonces al mismo tiempo que combatimos las plagas, combatimos los insectos benéficos. Entonces tener mucho cuidado en eso. Los factores técnicos: la reproducción, la nutrición, la sanidad, la genética, el manejo e instalaciones. Entonces la reproducción, lógicamente, los clones que ustedes utilizan; la nutrición, la fertilización; la sanidad genética, la sanidad, pues, lógicamente, que provengan de un vivero donde las condiciones sean totalmente benéficas y que no vengan con plagas y enfermedades. Y la genética, pues lógicamente los clones, de dónde vienen, dónde los traen. Y el manejo, lógicamente el manejo que le dan ustedes a su cultivo, ya sea la densidad de siembra que utilizan. Y las instalaciones, pues la su unidad productiva. Factores socioeconómicos, pues el capital, o sea, la moneda, que siempre debe de hacer falta. Los mercados, asegurar los mercados para saber la oferta y la demanda. La mano de obra calificada, que lógicamente ustedes deben estar capacitados para eso.
vías de comunicación, las vías de comunicación para comercializar nuestro producto. La política de Estado, bueno, esa política de Estado así como veremos porque el agro está totalmente abandonado. Y la cultura, pues la cultura que nosotros tenemos, la cultura de exactamente tener nuestras fincas perfectamente hechas para el respectivo cultivo de el cacao, que es lo que nos compete. Y agradecerles la asistencia y lógicamente recordarles por favor que en cada una de estas sesiones les dejaré el link con el formulario de asistencia para que ustedes lo diligencien y me hagan el favor de enviarlo. Entonces, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Todos estos días vamos a estar confiando en Dios. Con el favor de Dios estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Feliz tarde.